Muy buena noche, bienvenido a su programa Acción Positiva y gracias por estar con nosotros esta noche de 20 de octubre del año 2020. Hoy se celebra un aniversario más de ese movimiento popular que en 1944 culminó con el proceso de la caída del régimen del general Jorge Ubico, estando el general Ponce Báides en el poder. Fue un movimiento popular de base muy amplia con repercusiones históricas, por lo cual consideramos muy importante que volvamos a recordar esa fecha trascendental sumamente fundamental para la historia de Guatemala, tanto en el sentido positivo, en el sentido negativo y particularmente para que pudiéramos analizar qué pasó, qué sucedió esa fecha y qué queda actualmente de ese movimiento. Nos va a acompañar en la primera parte de este programa dos distinguidos invitados, el licenciado Óscar Barrios y el licenciado Julio Valladares Castillo. Ambos fueron destacados profesionales ciudadanos que tuvieron una muy activa participación en todos los hechos que ahí se produjeron. Nada mejor que oír lo que pasó directamente de aquellas personas que participaron del Grupo de los 14, que eran miembros del Congreso de la República, es decir, que fueron actores principalísimos. Y en la segunda parte de nuestro programa nos acompañará el doctor Aníbal Chajón Flores. Para hablar de este tema hoy tengo dos invitados muy especiales. A mi derecha, el licenciado Julio Valladares Castillo. Bienvenido, licenciado. Él es abogado y notario, que participó en el movimiento de la revolución del 44 y fue del grupo de los 14, que nos va a contar un poco adelante a qué se refiere exactamente, aunque la mayor parte de gente pues conocemos un poco de la historia. El licenciado recibió la Orden del Quetzal en el año 2008, fue diputado en tiempo de la revolución, diputado durante la presidencia del general Idígoras Fuentes, y fue inspector general de trabajo tanto durante el periodo de la revolución en los gobiernos del presidente Arévalo y del presidente Arbenz. Y a mi izquierda, el licenciado Óscar Barrios Castillo. Bienvenido, licenciado. Él fue presidente del Congreso de la República de Guatemala durante el gobierno del doctor Juan José Arévalo, fue fundador de la Junta Monetaria, siendo ministro de Finanzas también en 1949, fue presidente de la Corte Suprema de Justicia en el 44 y en el 95, fue magistrado de la Corte Suprema de Justicia naturalmente, presidente de la Comisión Extraordinaria que elaboró el Código de Trabajo, recibió la Orden del Quetzal en el 2008, autor de varios libros, entre ellos Retazos de mi vida, que está aquí en la mesa acompañándonos esta noche. Bueno, bienvenidos, licenciados. Gracias, doctor. Muchas gracias. Yo me permití invitarlos esta noche porque pues, hemos visto mucho sobre la revolución en estos días, particularmente que cada vez que llega el 20 de octubre, pues empieza un cierto fervor y luego desafortunadamente como que vuelve a desaparecer hasta que llega el siguiente año. Entonces yo sí quisiera comentar un poco, primero sobre ¿cuál fue la participación directa de ustedes en este movimiento, licenciado Valladares? Que usted nos contara dónde estuvo usted esos días. En primer término quiero hacer una aclaración a lo que usted manifestó acerca de mis antecedentes políticos. Yo fui diputado 2 veces, pero de la revolución siempre. En otras palabras, no fui diputado de Idígoras. En la época de Idígoras yo era diputado de oposición. Durante el gobierno de Idígoras Fuentes, pero siempre en su Algo oposición. más, me enorgullece decir que yo no me cambio de pensamiento político como de camisa. En otras palabras, siempre he sido revolucionario. Lo sigo siendo con fe absoluta en que ese 20 de octubre merecía haber persistido. Desgraciadamente, como dijo un extranjero analítico de las cosas de Guatemala, como es el señor Sabino de Venezuela, desgraciadamente es una historia silenciada.
es decir, de propósito posiblemente, pero la verdad de las verdades es que porque ya no existe. Del 20 de octubre no queda más que un triste recuerdo de lo que... Es importante, creo yo, la acotación que hace el licenciado Valladares, porque obviamente algo de lo que Guatemala necesita, ha necesitado y seguirá necesitando, es esa participación política honesta, sincera, clara, decidida y que verdaderamente siga una línea de un pensamiento. Pero volviendo al punto inicial, licenciado, durante el 20 de octubre, los días antes y los días despuesito, ¿en dónde estaba el licenciado Julio Valladares? Yo era secretario de la AEU, Asociación de Estudiantes Universitarios. En esa ocasión, la Asociación de Estudiantes Universitarios, cuyos integrantes son personas de mi mayor estima, como lo fue Manuel Galich, por ejemplo, solo para poner un caso, empezaron a hacer un movimiento de cambio de decano de la Facultad de Derecho. Usted, Óscar, ya no estaba estudiando, yo sí era estudiante, porque don Óscar tiene 95 años, yo tengo 88. En esos 7 años, yo entré a la Escuela de Derecho cuando usted salía allá, o salió. Y ahí se pretendía, o hubo de ese decano impuesta. Que era, no se les olvide que era una universidad estatal, incluso controlada por el Estado, por supuesto, no era autónoma. Y como consecuencia de eso, los nombramientos de decano, desde luego de rector, de juntas directivas y hasta de catedráticos, eran hechas por el gobierno de la República. Y teníamos un decano que no nos parecía y tratamos de modificar la situación pidiéndolo y no nos lo concedieron. Entonces ahí empezó el movimiento. Entonces, en una reunión que hubo en lo que era el Paraninfo de la universidad, actualmente de la vieja Facultad de Medicina, el salón de actos de esa facultad, ahí dispusimos realizar ya movimientos más activos. Además está decirle que las órdenes de captura llegaron de inmediato. Entonces la pasamos clandestinamente los últimos días anteriores a la revolución. Pero usted fue del grupo de los 14. Sí. Que entraron a la Guardia de Honor. Sí. Esto es lo que quería yo contarles. Realmente había un movimiento de los militares que nosotros ignorábamos. Militares de grados relativamente bajos, pero que eran muy altos sus entusiasmos y sus deseos. Estos militares, entre ellos estaba Enrique de León Aragón, hermano del licenciado Óscar de León Aragón. Él fue el que nos contactó. Él fue el que hizo el contacto entre los militares y nosotros. Y tuvimos una primera reunión en la casa de Leonel Toriello, más adelante médico y cirujano, ¿no? Pediatra. Su colega. Así es, sí. Y ahí estaba Jorge Toriello. De ahí ya empezamos la conspiración, si cabe el término, conjuntamente. Y algo más, el 20 de octubre no se iba a llevar a cabo en la fecha esa, sino que mucho más tarde, pero fue necesario porque llegó a conocimiento de Enrique de León que ya estaba el Ministerio de la Guerra enterado de la conspiración que estábamos planeando. Que se iba a producir. Pues estamos escuchando la historia del licenciado Julio Valladares, cómo pues hubo un movimiento que trató de
pelear contra esta sustitución de un decano o por la sustitución de un decano impuesto, cómo luego empieza a planificarse este movimiento que termina con la entrada de los 14 estudiantes a la Guardia de Honor, y un poco adelantado porque entiendo también que el mismo Arbenz, que era mayor en ese tiempo, pues hablando con el mayor de León, se enteran de que había probablemente una fuga y que en vez de hacerlo el 21-22 se hace el 20 de octubre. Y entra el licenciado Valladares a la Guardia de Honor. Licenciado Barrios, en esa época, usted me comentaba un poco antes del programa que usted no participa directamente en esos momentos, pero ¿cuál es su recordatorio de estos hechos precisos? Bueno, yo, como amante de la libertad, seguí todo el movimiento masivo popular. Yo estuve del lado de los maestros, soy el firmante del manifiesto de los 311. Que se le entrega al general Ubico. Sí. Luego, participación directa yo no tuve. Yo estaba precisamente en mi oficina, yo me recibí el 23 de diciembre de 1943. Yo ya estaba ejerciendo la profesión cuando los muchachos estaban en todo eso. Yo estaba enterado de los movimientos universitarios. Y a la par, como maestro que soy, estaba con mi gremio. Y salíamos a las calles todas las burucas, los movimientos populares que hubo, las manifestaciones, ahí estaba yo. Y que lamentablemente es cuando fallece María Chinchilla también. María Chinchilla fallece, sí, porque había un grupo de mujeres muy valientes que participaban en eso. Debe decir, pues, la revolución en sí se inicia con todos esos movimientos. Luego se establece la Junta Revolucionaria. A continuación, yo recuerdo el artículo el primer artículo que publicaron, la primera ley, clausurando la Asamblea Nacional. Ese fue el primer artículo para la Junta de Gobierno. La Junta de Gobierno. Estaba Toriello, Arbenz y Arana. Francisco Javier Arana. A esta Junta no se le ha reconocido exactamente, públicamente, su trabajo. Hizo un trabajo primoroso. Tanto es así que yo recuerdo que en ese primer decreto número 1 clausuraron la Asamblea Nacional y convocaban a elecciones. Yo ya prestalicé, en ese entonces ya estaba yo en el Frente Popular. ¿Cómo ingresé yo a la política? Pues resulta que en 1943 yo me recibí con una tesis que gustó, que se llamaba Juez de Familias, 20 años antes de que se establecieran los tribunales. Y Enrique Muñoz Miani, que era nuestro profesor y corrector de mi prueba, de mi tesis, nos dijo: ustedes van a participar en la política. ¿Cómo no? Estamos participando en los movimientos populares, porque si algún movimiento fue masivo y unificó completamente al pueblo de Guatemala, fue ese, porque ahí no había distingo entre civiles y militares, no había distingo entre pobres y ricos, entre profesionales y... Ese es un punto importantísimo, licenciado, porque, por ejemplo, en los medios de prensa recientemente con la celebración de este 65 aniversario, pues lo que señalan muchos de estos medios es la divisionismo que existe, ¿verdad? Sí. De diferentes organizaciones, pero con diferente visión. Licenciado Valladares, a mí verdaderamente me impresiona lo que comenta el licenciado Barrios de que fue un movimiento muy popular, que hubo una enorme presencia de todos los guatemaltecos. Precisamente esa era la preocupación del grupo de militares que estaba por cambiar el estado de cosas. Y
creyeron, y en realidad fue cierto, que nosotros éramos los que podíamos en aquel momento convertir en popular el movimiento. Tanto es así que nuestra primera función, el 20 de octubre, fue ir a levantar personas a sus casas por todas las zona 5, entonces no se llama zona 5, por supuesto. Otros lados nos repartimos para que concurriera gente y respondieron, pero con una espontaneidad increíble. Creo que es uno de los momentos históricos de Guatemala, una parteaguas, si así se pudiera decir, sí. Uno de los hitos verdaderamente de la independencia, cuando vuelve a reunirse el guatemalteco en una forma tan solidaria y tan amplia, que eso ha desaparecido. Por ejemplo, una pregunta que me atrevería a hacerles, licenciados, es decir, de aquello que sucedió en aquella época, ¿en qué punto creen que estamos ahora? ¿Dónde está ese entusiasmo, esa participación ciudadana? Yo quiero terminar el tema anterior. Yo creo que hay que hacerle justicia a esa primera junta revolucionaria, no solo ese decreto. Recuerdo el decreto número 17, que precisamente tiene toda la ideología. Esa junta planificó, y la presidía precisamente Toriello. Yo a él no lo conocía más que como negociante, pero efectivamente tenían preparado todo eso. Toda la legislación que pre-revolucionaria está ahí. Y eso es un aporte valiosísimo desde el punto de vista jurídico. Después viene Arévalo, ya los partidos organizados, etcétera. Y en el libro El Huracán y el Candidato Blanco está hasta el caso del mundo que quería participar. Por ejemplo, los limpiabotas del parque, ellos hicieron su alcancía y 25 centavos diarios tenía que... Y después eso se lo volvieron a entregar a Arévalo. Era una cosa hermosísima. Una verdadera respuesta popular. Arévalo viene de Argentina, Tucumán, el 1 de septiembre del 44. Me recuerdo que el licenciado Juan José Orozco Posada lo llama, lo trae y él acepta venir inmediatamente, ¿no? Por ejemplo, cuando usted habla del socialismo espiritual del presidente Arévalo y de todo esto, pues que viene a ser un verdadero cambio en la historia. Yo tengo acá en mis manos la Constitución Política de 1945, que es resultado de esa constituyente que se convoca y que pues plasma en una parte importante el resultado tanto del estatuto político, tanto de lo que ordena pues este triunvirato, este grupo de gobierno, y pues va a esta constitución. Sin embargo, hay muchos comentarios, por ejemplo, el licenciado Alfonso Bauer Pais, él comentaba de que los festejos que actualmente se hacen le parecen falsos, ¿verdad? Y también el licenciado Barrios, en unas declaraciones que da en los medios, hace notar que se ha perdido mucho el espíritu de esa revolución del 44. Por ejemplo, uno de los puntos claves es que cuando uno habla de constitución, pues siempre el guatemalteco habla de los diputados, y actualmente los diputados son verdaderamente poco queridos, poco estimados. Y a mí me parece muy interesante el licenciado Barrios en una parte, pues sí tenemos que mencionarlo desafortunadamente, pero en una entrevista, por ejemplo, dice el licenciado Óscar Barrios, nos comentaba, dice, a nosotros no nos importaba cuánto ganábamos, todos éramos jóvenes y con ideales. En ese momento la mayoría de diputados tenía una edad media de 25 años y conjugaban un trabajo en el hemiciclo con sus clases en la universidad. ¿Dónde estamos, licenciado Barrios? Pues, ¿qué distancia hay de aquella época a esta? Aquí le pongo la Constitución en sus manos. Sí, mi labor revolucionaria está en el Congreso. Yo creo que Arévalo, para mí la revolución es un mosaico. La primera parte es Arévalo, la transformación política y social. Y la segunda, Arbenz, que intentó la transformación económica, especialmente con la reforma agraria. Buscaba un capitalismo más humano,
no era comunismo ni cosa parecida. Arévalo dignificó, y lo utiliza en muchos textos, en muchos programas. Dice, es necesario mantener la dignidad nacional y la dignidad personal. Y dignificó al obrero, dignificó al campesino, reconoció, quitó la ley de vagancia, quitó una serie de, el boleto de vialidad, por ejemplo, que era una esclavitud disfrazada. De tal manera que el Código de Trabajo liberó al obrero, al campesino y al trabajador en general. Dignificó a Guatemala. Se avanzó. La Constitución Constituyente de 1945, que trabajó en meses, hizo la Constitución del 45. Precisamente trajo como consecuencia el voto femenino. Una de las grandes avances, conquistas, sí. ¿Verdad? En el Congreso hay un artículo que decía que coincidió con una encuesta que se hizo respecto al matrimonio. ¿Cuántas parejas se hacían en Guatemala, en Escuintla, etcétera? Y cuando se tabuló eso, resultó que el matrimonio era una institución ajena precisamente a la costumbre guatemalteca. La mayor parte eran unidos. Y precisamente la Constitución ya lo manifestaba. Ahí hicimos el decreto 444 que tiene la unión de hecho, liberó a la mujer. En eso trabajamos intensamente. Yo creo que hubo importantes conquistas sociales en esta Constitución. Se modernizó política, social y económicamente. Desafortunadamente, los intereses foráneos, juntamente con la oposición, conspiraron, armaron el tinglado de Caracas, hicieron público que era ya el pie para el comunismo. Y los hermanos Dols, precisamente, y un grupo de republicanos, hicieron ese tinglado que hubo en Caracas y votaron a Arbenz. Desde entonces vienen nuestras desgracias. Desde entonces, ahí está la raíz de especialmente. Si hubiera evolucionado todo esto, seríamos un pueblo culto, un pueblo autónomo, un pueblo autárquico. Gracias, licenciado. Vamos a oír al licenciado Valladares en cuanto también a los aspectos de la Constitución política. Antes, fuera de cámaras, hablábamos un poquito de algunos aspectos que a usted le llamaban la atención. Siempre en este tipo de revoluciones, en este tipo de movimientos se produce diferentes puntos de vista, ¿verdad? Y claro, yo creo que la parte importante nuestra es poder tener la capacidad de análisis, de conocimiento para analizar a lo largo de la historia lo que verdaderamente sucede. ¿Licenciado? Sí, yo me refería al movimiento indígena desde el punto de vista político, es decir, de la Constitución. Lo que se trató fue de considerar a los indígenas como niños de pecho que había que ayudarlos, pero bajo el patrocinio de los mayores de edad, lo cual realmente no es así, al extremo de que los dos gobiernos, el de Arbenz y el anterior de Arévalo, que yo recuerde, no hicieron mayor cosa, por contrario. Por ejemplo, los que eran muy conocidos en las épocas anteriores a la revolución del 20 de octubre, los propiedades de las municipalidades desaparecieron y lo repartieron entre los propios ciudadanos, que los aprovecharon de una manera o de otra, o los desaprovecharon, que es lo peor. Que eso es lo que pasa muchas veces. Obviamente yo le comentaba esto, licenciado, pues porque simplemente la opinión varía, es amplia. En algún medio local se comentaba, yo les comentaba a ustedes también un poco antes del programa, que se decía que la revolución del 44 había llegado a 65 años, su edad de jubilación. Entonces, mi pregunta sería, uno,
vive la revolución del 44, ¿quiénes serían sus legítimos herederos? ¿Me permite la palabra? Por favor, licenciado. Vea, tuvimos que esperar 63 años para que abrieran las ventanas de la política y aceptaran el movimiento, el mejor movimiento y el más grande movimiento de la política de Guatemala, que modernizó y que trajo tantos beneficios: el Código de Trabajo, la Ley de Seguridad Social, la autonomía universitaria, la autonomía del municipio, etcétera. Efectivamente, la revolución se mantuvo. La liberación dijo, ese fue un golpe de Estado simplemente, y bajo esa premisa no se abrió la revolución. 63 años, y este gobierno, por eso precisamente acepté yo, porque es la oportunidad de meternos en esto. Entonces nos reconocen ahorita. Ahorita en las escuelas tienen obligación de enseñar esto, porque antes se saltaban. Se borraba ese pedazo de la historia. En las encuestas que hicieron los periódicos, unánimemente sacaron que los hombres de 20 y 21 años no sabían quién era Arévalo, ni quién era Arbenz, ni qué había hecho. Bueno, y eso sigue siendo una realidad, pues la mayor parte de guatemaltecos, menos del 2%, estaban en una edad adulta en esa época. Licenciado, ¿qué piensa usted? ¿Vive la revolución? ¿Quiénes son sus legítimos herederos? ¿A dónde tiene que ir? La revolución inicialmente empezó a llevar a cabo una serie de conquistas sociales que en realidad eran para que perduraran. Desgraciadamente todos sabemos cómo terminó el segundo gobierno revolucionario, con apoyos extranjeros, que no lo estoy diciendo yo, sino los archivos de los Estados Unidos, que con dinero del gobierno americano se llevó a cabo la contrarrevolución, y a ellos me remito. Yo no estoy inventando nada ni especulando. Claro. Estoy simplemente citando algo que es incontrovertible. Cuando se hicieron públicos esos archivos, ahí encontramos hasta dónde llegó la traición a nuestro país que cometieron los contrarrevolucionarios. Muchas gracias, licenciado. Una referencia final. Por favor, sí. Pablo Neruda escribió una oda a Guatemala. En el final dice, tú fuiste la dignidad de América. Muchas gracias, licenciado. Muchas gracias, licenciado Valladares. Ha sido un gusto tenerlos acá. Me parecen lindas las palabras del licenciado Barrios. Tú fuiste la dignidad de América, Guatemala, y la tenemos que seguir siendo. Tenemos que regresar a que los guatemaltecos tomemos esos valores, trabajemos juntos como una sola identidad. No importa el color, no importa de dónde vengamos, cómo nos vistamos, pero creo que si hay algo importante en esta revolución es el hecho de que los legítimos intereses del pueblo están por arriba de cualquier otro interés. En la segunda parte de nuestro programa nos acompañará el doctor Aníbal Chajón Flores, quien es un distinguido profesional, doctor en Ciencias Políticas y Sociología de la Universidad Pontificia de Salamanca, España, licenciado en Historia de la Universidad Francisco Marroquín y un investigador encargado del área de Cultura y Educación, Centro de Estudios de las Culturas en Guatemala de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Tiene además una distinguida carrera con múltiples consultorías, muchas investigaciones académicas, ponencias en diferentes congresos nacionales e internacionales, coordinador académico de la Escuela Superior de Imagen Pública en la Universidad Galileo y docente en programas de maestría y doctorado en Historia de la Universidad Francisco Marroquín, Universidad Galileo, Universidad Mariano Gálvez. Docente distinguido de la Universidad Galileo 2005, docente distinguido de la Universidad Rafael Andívar 2005. Le damos pues la bienvenida al doctor Aníbal Chajón Flores. Continuamos entonces acá en esta segunda parte de nuestro programa, hoy 20 de octubre del año 2020, en el cual nuestro invitado, como lo anunciamos al inicio, es el doctor Aníbal Chajón Flores, cuya hoja de vida tan destacada mencionamos en la introducción. Doctor, bienvenido a Acción Positiva y gracias por aceptarnos participar
en este recordatorio, este análisis de lo que fue el movimiento del 20 de octubre. Bienvenido a Acción Positiva. Gracias por la invitación, es un honor estar con ustedes. Y sí, definitivamente la revolución del 20 de octubre del 44 es, como mencionaron ustedes hace un momento, es un parteaguas. Es, diríamos, para la visión que tuvo la sociedad del siglo XX de su propia historia y de su participación, el 20 de octubre marcó un antes y un después. Antes era aparentemente una sociedad pasiva, no lo había sido. En 1920, la sociedad guatemalteca se rebeló contra una dictadura que fue la de Manuel Estrada y logró sacarlo del poder, incluso utilizando las armas. Eso fue un hecho impactante. Justamente estamos cumpliendo 100 años de este hecho y que lamentablemente en el gobierno de Jorge Ubico, el ministro de Educación, que era la persona que hizo los textos de historia que se usaron en los centros educativos, impidió que se conociera la Semana Trágica de 1920. Por eso no se conmemora y nadie la conoce. Pero la gente de 1944 sabía que había ocurrido en 1920 y estaba consciente que podía tomar participación activa en la política. Y ocurren tres cosas separadas, pero que confluyen en ese momento. Uno, el descontento de los maestros por sus bajos salarios. No es que estuvieran descontentos exactamente contra Jorge Ubico. ¿Qué pasó? En 1931, cuando Jorge Ubico asume el poder, los maestros tuvieron que aceptar una rebaja en sus salarios para no ser despedidos. En 1930 había ocurrido una serie de despidos masivos por la Gran Depresión que afectó a Estados Unidos y Alemania, que son los países con los que Guatemala comercia. Entonces Guatemala estaba en crisis en el 31 y Jorge Ubico, para evitar la llegada del comunismo al país y para mantener la estabilidad, baja los salarios y la gente lo aceptó. Pero en 1944 ya no era lógico. La gente, la economía se había recuperado y los maestros necesitaban mantenerse dignamente. Eso es lo que está buscando el magisterio. Luego tenemos lo que han hablado sus entrevistados antes, la situación de la Universidad Nacional, la actual San Carlos. Era una universidad controlada por el Ejecutivo. Era el presidente el que designaba por ley. Él cambió la ley en 1931. Entonces él designa a los decanos, él designa al rector, y él está en su derecho, pero los alumnos no quieren eso. Y ha ocurrido algo más importante todavía que difícilmente se menciona en la literatura convencional, y es que en El Salvador, un dictador muy parecido a don Jorge Ubico había sido depuesto después de manifestaciones de estudiantes. En San Salvador, el presidente salvadoreño ordenó el asesinato de un estudiante estadounidense. Entonces la embajada de Estados Unidos le hizo saber al señor Maximiliano Hernández Martínez que debía salir del poder porque él no podía atentar contra la vida de un ciudadano estadounidense. Él podía matar salvadoreños, pero no estadounidenses. Entonces él sale. En Guatemala eso no se supo porque los periódicos salvadoreños que contaron la noticia que él había salido por haber ocasionado la muerte de un joven estadounidense, no llegaron a Guatemala porque Jorge Ubico tenía cerrada el ingreso a ese tipo de información. Pero entonces, ¿qué miraban los estudiantes universitarios? En San Salvador lograron sacar a una figura política que ya no era grata por medio de manifestaciones. Entonces ellos toman esa y se empoderan de esta situación y es lo que empiezan a hacer. Dicen, no queremos esto, no queremos a un amigo del presidente, queremos una persona que cumpla con los requisitos académicos para ocupar ese puesto. Entonces tenemos ya dos. La tercera, que es probablemente la más importante, es el descontento militar. Si no hubiera sido por Francisco Javier Arana, que tiene el mando en la Guardia de Honor, eso nunca se hubiera podido hacer, porque Francisco Javier Arana tiene las armas más modernas que hay en Guatemala, porque son parte del equipo que los Estados Unidos ha traído a Guatemala durante la Segunda Guerra Mundial
por si casualmente, la verdad, el riesgo existía, las aeronaves japonesas pasaban para atacar el canal de Panamá, tenían que pasar sobre el suelo guatemalteco. Entonces esas armas están aquí, las controla Javier Arana. Él es el que abre las puertas de la Guardia de Honor, el que deja entrar a los estudiantes, él es el que permite que confluyan los intereses de maestros y de otros grupos de personas que se sienten interpretados, que se sienten afectados por un gobierno que fue positivo para algunas cosas, pero ya está desgastado. Y entonces son estos tres agentes los que participan activamente en la revolución del 44. Y el otro elemento indispensable es la ausencia en Guatemala del embajador de los Estados Unidos. El señor estaba de vacaciones, nunca pensó que pudiera ocurrir algo parecido, y aquí es otra vez Francisco Javier Arana la persona clave. ¿Por qué la persona clave? Muy sencillo. Él tiene excelentes relaciones con la Embajada de los Estados Unidos, y cuando los tres triunviros se van a la casa del embajador de los Estados Unidos, lo que ahora es a la Academia de Lenguas Mayas, la Casa Crema, que está a una cuadra de distancia, cuando él llega ahí, le abren la puerta porque lo conocen. Y entonces a Federico Ponce-Báygues lo llaman desde la Embajada de los Estados Unidos y le dicen: usted tiene que salir del poder. Y entonces el pobre señor, asustado, dice: me están llamando. Lo mismo que pasó en San Salvador está pasando en Guatemala, y es por eso que él asume su rol, ¿verdad? Y renuncia y se va de Guatemala. Entonces, pero es un fenómeno colectivo interesante, porque toda la gente se siente partícipe. Participan hasta los Boy Scouts, ¿verdad? Para dar para dirigir el tráfico. Los jóvenes estudiantes se sienten representados por sus maestros que habían estado desfilando, por la muerte de María Chinchilla, que fue una tragedia. La élite que había escrito a don Jorge Ubico que dejara libre a los estudiantes, porque recordemos que la Universidad Nacional era como el equivalente actual de la Marroquín, ¿verdad? Solo la élite podía estar en la Universidad Nacional. Entonces, los chicos que están presos son los hijos de las familias importantes de Guatemala. Esa es a la gente que debe liberar don Jorge Ubico. Él no percibió la importancia política de lo que estaba ocurriendo y se aferró al poder y tuvo que salir en junio. Él tuvo que renunciar el 1 de julio, él renuncia. Y Federico Ponce-Báygues, diríamos un poco, aprovechó las circunstancias y trató de perpetuarse en el poder, haciendo que el 15 de septiembre de 1944 tropas de campesinos desfilaran por el centro para amedrentar a la capital. Y pocos días después de la Revolución del 44, eso tiene sus consecuencias en la masacre de Patsicía, que Jacobo Arbenz va a sofocar, ¿verdad? Y estamos hablando de cientos de muertes de personas indígenas, ¿verdad? Que de eso también se olvida la historiografía tradicional. Entonces, viva la revolución, qué felicidad, pero tuvo muchos antecedentes y tuvo también algunas consecuencias que no fueron realmente positivas. ¿Qué nos queda de la revolución del 44? Yo creo que debiéramos aprender la lección. El pueblo de Guatemala puede participar, debe hacerlo, debemos hacerlo, es nuestra responsabilidad. Siempre culpamos al gobierno de que hace o deja de hacer. Otras personas dicen es que la élite empresarial tiene la culpa de esto, de aquello. Otros dicen que es el ejército el que hace o deja de hacer. Pero ¿y usted qué hace? Usted como ciudadano, ¿qué responsabilidad asume? ¿Es usted responsable con el pago de sus impuestos? ¿Es usted una persona transparente, digna, que no trata de sobornar al policía cuando comete una infracción de tránsito? Si usted es una persona ejemplar, usted debería participar, debe pasar al siguiente paso, debe dar el siguiente paso. Entonces, nos debería enseñar que los guatemaltecos tenemos la capacidad de asumir esa responsabilidad. Y nos debería enseñar que la violencia no es la solución para nada. Es cierto, la revolución del 44 sin armas no hubiera podido realizarse, pero el costo de vidas en ese momento no fue tan dramático, pero en Patsicía sí. Claro, no se le dio publicidad, pero Patsicía es una consecuencia directa de lo que había hecho Ponce-Báygues, que había estado mal, sí, pero esta gente confió en Ponce-Báygues y esperaba que el gobierno hiciera tal cosa. Al salir Ponce-Báygues de poder, esta gente está molesta. Entonces,
¿Qué más nos puede haber dejado la Revolución del 44? Bueno, esos ideales de democracia, esa apertura democrática, como hablaron sus entrevistados hace un momento, sí, definitivamente una participación democrática, pero también nos debe dejar una lección. La participación democrática acepta la oposición. Y ellos hablaron de Arbenz, es cierto, pero ni Arévalo ni Arbenz fueron muy amigables con su oposición, ¿verdad? Recordemos que Arévalo cierra una semana los periódicos cuando muere Arana. ¿Por qué lo hace? Porque no quiere la oposición. Arévalo le subió el impuesto al papel para que los periódicos no pudieran publicar cosas en contra de Arévalo. Entonces, y Arbenz, pues obviamente, con todo el respeto que merecen su figura y sus aportes, no creo que haya una persona lo suficientemente sensata como para pelearse con el secretario de Estado de los Estados Unidos. O sea, no es cualquier persona, es el secretario de Estado. O sea, es la figura más poderosa, incluso con más cuota de poder que el propio presidente de los Estados Unidos. ¿Cómo se va a pelear usted contra ese señor? ¿Verdad? Entonces, tenía buenos ideales, fabulosos, sí, pero su ejecución política no fue sensata. Entonces, pienso que la Revolución del 44 debiera dejarnos esas lecciones, debiera hacer que viéramos que tenemos esa capacidad, que tenemos esa responsabilidad como ciudadanos y que el político debe también responder a las necesidades de su población. Claro, Arbenz quería mejorar la situación de un numeroso campesinado que no estaba en buenas condiciones y sigue estando en malas condiciones. Eso no ha cambiado mucho. Pero no podía pensar que podría lograrlo sin tener oposición. Entonces, creo que para eso está la historia, para que leamos y aprendamos de los errores de los demás y podamos enmendarlo, ¿verdad? Hemos visto que los regímenes dictatoriales, arbitrarios, son nocivos y caen de una forma o de otra. Entonces, aprendamos también la otra lección que nos deja estos incidentes, porque acordémonos, en la Revolución del 44 participaron esos tres grupos, ¿verdad? Diríamos hoy la sociedad civil, los militares y la élite intelectual. Todos estaban con un objetivo en común. Tratemos de encontrar esos puntos que nos unen y creo que sería posible que hagamos un mejor país para todos, no solo para un grupo o para dos, sino para todo el país. Muchísimas gracias, doctor. Mire, fascinante, fascinante conocer tanto detalle. Hoy hemos aprendido muchísimo pues de nuestros invitados que estuvieron en la primera parte. De usted hemos aprendido tanto detalle tan importante y tan interesante. Cuando nos preguntamos en ese movimiento en el 44, cuando llega el presidente doctor Juan José Arévalo, en ese periodo salen leyes muy importantes para Guatemala, por ejemplo, el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, el Código de Trabajo, la autonomía universitaria. Hay una serie importante de leyes. Cuando nosotros seguimos el camino para acá, ¿cuál diría usted, doctor, que es a la fecha actual la semilla que quedó de ese movimiento, de esa revolución? Usted nos mencionaba en el 920 cuando pues lo de Estrada Cabrera y no quedó tanto, creo yo, como cuando sale después del 44, pero ¿en cuáles puntos estaremos ahora tantos años después? ¿Qué ha pasado en nuestra Guatemala? Tenemos esas buenas leyes, pero tenemos seguridad social. Usted menciona el campesino sigue igual, probablemente. Avanzamos, cambiamos. ¿Qué quedó de esa vivencia, de esa semilla? Por ejemplo, nos decía el licenciado Julio Valladares Castillo, nos decía, mire, fue un verdadero movimiento popular, nos decía él, un movimiento en el cual, como usted dice, habían estudiantes, maestros, estuvo la mártir María Chinchí ahí, que quedó para la historia, pues como que por primera vez floreció la democracia en Guatemala. ¿Qué nos queda hoy realmente a este 20 de octubre del 2020? ¿Qué diría usted que quedó vivo de todo esto? Fíjense que creo que son tres puntos clave. Uno,
abril de 1920, 2, octubre de 1944 y 3, todo el año 2015. ¿Verdad? Creo que tenemos que reflexionar sobre esto. Cuando la sociedad guatemalteca se ve presionada y necesitamos manifestarnos y expresarnos, somos capaces de hacerlo. Entonces, pienso que hay que darnos ese espacio, tenemos que aprender. Y como mencionaba usted, claro, sí, el Seguro Social y el Código del Trabajo son legado, pero son un legado más de las Naciones Unidas que de la Revolución del 44. Y recordemos, la autonomía universitaria y la autonomía municipal no son legado de Arévalo, son legado de los triunviros. Son Arana, Arbenz y Toriello los que firman esos decretos. Cuando Arévalo llega al poder, ya eso existía, ya la universidad había recuperado su nombre de San Carlos, ya la universidad era autónoma, y en ese año se elige por primera vez a un rector según el modelo actual de elecciones que existe en la San Carlos, que era el doctor Díaz Durán. Entonces, como usted me dice, ¿qué nos queda? Debe quedarnos la lección. Las circunstancias históricas cambian, las condiciones sociales, políticas cambian, pero lo que debe permanecer es nuestro respeto al derecho, nuestro respeto a nuestra dignidad, a exigir que se nos respete, ¿verdad? Las autoridades deberían poner ejemplo. Y esa capacidad que tenemos de hermanarnos al momento de enfrentar dificultades. Fíjese que no estará lejos el próximo terremoto grande para Guatemala. Pero yo, por lo que he visto y lo que recuerdo, yo era muy chico cuando ocurrió el terremoto, pero lo viví. La gente es solidaria. El guatemalteco es solidario, se hermana, se entrega, busca apoyar a los demás. Entonces, si logramos eso en situaciones trágicas, ¿por qué no hacerlo también en situaciones un poquito menos dramáticas en las que lo que podemos hacer es encaminarnos todos para mejorar la sociedad? Y sí, definitivamente las condiciones en el campo para mucha gente no han mejorado. Tenemos toda la información que conocemos sobre el corredor seco, que es negativo. Pero entonces está la solución en la educación. La educación es la clave y creo que ese es el verdadero legado de Arévalo. ¿Qué es lo que no lograron en el 20? Bueno, pues hubo golpe de Estado. Pero, ¿cuál es el legado de Arévalo? Creo que es lo que debiera exaltarse, porque también recibimos información sobre el manejo de personas para probar antibióticos, ¿verdad? Y que se inocularon enfermedades en la época de Arévalo, entonces, y que lo toleró el presidente. Entonces, no todo es perfecto, no todo es ideal, pero lo que nos enseñó Arévalo sí vale la pena, porque ¿qué era él? Era profesor, era maestro. Y entonces, la única salida que tenemos para nuestra pobreza y para nuestros problemas es la educación. Que la gente pueda decir, solo puedo tener 2 hijos porque los puedo mantener, o solo puedo mantener a un hijo. No debo tener 16, con uno es suficiente, ¿verdad? Porque los otros 15 van a ser, o los 16 completos van a ser pobres. Pero ¿cómo puede obtener eso? Con información. ¿Cómo puede mejorar sus ingresos? Con educación. El comercio informal es maravilloso y ahí vemos la sagacidad y la habilidad del pueblo guatemalteco. Pero qué mejor si a ese talento que florece en el país le damos educación, la situación va a ser mejor para todos. Tiene que serlo, porque entonces conoceremos nuestros derechos, conoceremos oportunidades. Definitivamente, la libertad solo la podemos ejercer con educación. Y no olvidemos, ¿verdad? La libertad no puede existir sin responsabilidad. Entonces, creo que esos son los legados que ha dejado no solo este incidente, sino toda la historia de Guatemala, porque hemos pasado por muchos problemas. Pero lo importante es que logramos salir adelante y que tenemos esa capacidad de hermanarnos en situaciones difíciles. Muchísimas gracias, doctor. Pues mire, yo creo que esa parte de la educación que usted también ha señalado acá debe ser fundamental. Me recuerda las palabras que atribuyen a la señora canciller Angela Merkel en Alemania, que dice: el precio de la ignorancia es mucho más caro que cualquier inversión en educación.
Al señor presidente Arévalo pues se le llamaba el presidente de la educación y él desarrolló, por ejemplo, las escuelas tipo federación y cosas que al final no se lograron desarrollar. Yo sí creo que obviamente la revolución del 44 fue un momento histórico fundamental. Cuando hablamos del movimiento del año 2015, creo que tal vez lo que falló en ese movimiento fue que no se consolidaron liderazgos, porque por ejemplo usted menciona el triunvirato que se formó, Arana, Toriello y Arbenz, que probablemente sí lograron consolidar y sacar adelante algo que al final culminó con el seguimiento del proceso democrático. Doctor, desafortunadamente, le digo desafortunadamente porque estamos encantados de escuchar todo lo que usted nos está contando y muy agradecidos. Hoy nos vamos a tener que ir. Yo quisiera en 30 segundos que usted me pudiera dejar un mensaje a mi audiencia. Ya ha manifestado muchos puntos interesantes, pero en 30 segundos, ¿qué le quisiera dejar usted hoy a la audiencia de Acción Positiva? Eso, que tengamos una actitud positiva, que promovamos la educación, el conocimiento de nuestro pasado para no cometer los errores y que confiemos en que los guatemaltecos somos una sociedad solidaria que puede salir adelante. Muchísimas gracias, doctor. Dicen que el que no aprende de sus errores está condenado a repetirlos. Y yo creo que desafortunadamente nuestra sociedad se ha caído muchísimo en ello. Pues le agradezco mucho que nos haya acompañado acá en Acción Positiva. Será un verdadero honor que en próximas ediciones que tengamos de este programa podamos ampliar toda esta información con otros puntos sumamente importantes. Yo creo que cada uno de los puntos que usted mencionó serían para un programa completo. En la próxima me gustaría hablar un poco más del papel específico del triunvirato, por ejemplo, y de sus personajes. Hoy, doctor, nos tenemos que despedir. Le agradecemos muchísimo, le deseamos que pase una muy feliz noche y pues nos vemos en próxima oportunidad con más Acción Positiva. Muchísimas gracias. Muy buenas noches a todos por habernos acompañado y nos vemos la próxima semana acá en Radio Infinita 100.1 con Acción Positiva. Muchas gracias.